Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Te llevaré a un nuevo viaje espacial esta noche, pero a diferencia de otros viajes que hicimos a otros planetas, los objetos de nuestra atención esta noche serán mucho más pequeños. Te hablaré de los asteroides, los cometas y el fenómeno de las estrellas fugaces, los meteoros. Cuando pequeños asteroides y meteoroides entran y viajan a través de nuestra atmósfera. Tenemos mucho por descubrir. Nuestro crucero comenzará en las capas superiores de nuestra atmósfera. Y luego, siguiendo el rastro de estos cuerpos, viajaremos a través del sistema solar, a través del cinturón de asteroides e incluso más allá de la órbita de Neptuno. También les hablaré de diferentes fenómenos, como cómo se forman los cometas, por qué y cómo los cuerpos atraviesan nuestra atmósfera, de qué está hecha la cola de un cometa, y también les hablaré de Oumuamua, este extraño objeto espacial que se detectó hace unos años y probablemente provenga de otro sistema. Queridos seguidores, permítanme tomar unos segundos de su tiempo para dejarles saber que hemos lanzado membresías en YouTube para el canal, para aquellos que gusten. El hacerse miembro les dará acceso a varias cosas, incluso episodios con sonido de fondo, de lluvias, olas espaciales y nuevos episodios antes del estreno oficial. También es una forma de apoyar el canal. Queremos continuar publicando episodios nuevos. De hecho, tenemos muchos más guiones listos que ya publicamos en la versión en inglés, Lights Out Library, pero sin imponer una presión publicitaria exagerada o anuncios de patrocinadores a los que nos escuchan. Así que esperamos que estas membresías contribuyan a viabilizar este proyecto a largo plazo. Pueden encontrar dentro de la página principal del canal un botón para unirse. Les agradecemos su apoyo de antemano. Como siempre, si te quedas dormido y deseas reanudar la historia en otra ocasión, hemos agregado marcas de tiempo en la descripción, donde también encontrarás ligas a varias otras plataformas donde podrás escuchar las historias. Pero antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos en esta aventura juntos. Asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para sentarte. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Y cuando exhales, hazlo lentamente. Siente que tus hombros se caen. Libera la tensión de tu cuerpo. Deja que tu rostro se suavice y que tu mandíbula se relaje. Asegúrate de que tus dedos no estén contraídos y que tus piernas estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora estamos listos para comenzar. Nuestro crucero comienza a pocos kilómetros sobre la superficie de la Tierra, por encima de las nubes. Un buen lugar para observar estrellas fugaces por la noche. Ya sabes lo que son. Un rayo de luz brillante que viaja durante un corto tiempo en nuestra atmósfera
y que a veces se puede observar desde la superficie por la noche, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten. Pero estrellas fugaces es un término coloquial para un meteoro. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas diversas palabras? Meteoro, meteorito, meteoroide, asteroide y cometa. Las diferencias tienen que ver con el tamaño, la ubicación y la composición. Un meteoro es sinónimo de estrella fugaz. Es más un fenómeno que un objeto. El objeto que causa el meteoro es un meteoroide o un asteroide. La diferencia entre un meteorito y un asteroide es esencialmente el tamaño y la masa. Un meteoroide es más pequeño, normalmente del tamaño de una pequeña piedra. No existe un rango oficial y preciso de masa para los meteoroides, pero piensa en cualquier cosa, desde un grano de arena hasta una pelota de baloncesto. Los meteoritos son generalmente fragmentos de asteroides, que son más grandes. Un meteorito es lo que queda de un meteoroide o asteroide después de haber caído en la Tierra, si no se ha fragmentado y quemado por completo. En resumen, un asteroide puede romperse en meteoroides más pequeños y si entran en la atmósfera de la Tierra, generan meteoros a medida que se queman. Finalmente, si queda algo de este cuerpo después del impacto con la superficie de la Tierra, será un meteorito. Un cometa es un tipo diferente de asteroide. Tiene una composición particular que examinaremos más adelante y una órbita, una trayectoria en el espacio que hace que periódicamente se acerque lo suficiente al Sol para la interacción de la radiación solar con sus elementos. Esta interacción genera una coma o cabellera y una cola de gases y polvo que le dan al cometa su conocida apariencia popular. Como ahora estamos en lo alto de la atmósfera, echemos un vistazo a los meteoros o estrellas fugaces, que son la misma cosa. No es tan común observar estrellas fugaces, lo que podría hacernos pensar que los meteoroides que ingresan a la atmósfera de la Tierra son bastante raros. En realidad es todo lo contrario. Se estima que alrededor de 25 millones de meteoroides entran en nuestra atmósfera cada día. Esto es alrededor de 1 millón cada hora. O dicho de otra manera, desde que comenzaste a escuchar esta historia, han llegado alrededor de 100.000 meteoroides. Pero que no cunda el pánico, porque casi ninguno de ellos pueden llegar a la superficie. Por lo general, no son más grandes que granos de arena y se convierten en polvo mucho antes de que puedan tocar el suelo. Solo los meteoroides más grandes se incendian visiblemente y se convierten en meteoros. La llegada constante de material que se convierte en polvo y finalmente cae en la superficie representa un volumen significativo, alrededor de 15.000 toneladas anuales. Esto significa que la Tierra gana alrededor de 40 toneladas de material cada día debido a los meteoroides. 40 toneladas que terminan esparcidas más o menos uniformemente como polvo en su superficie.
¿Por qué estos meteoroides arden y se rompen? Como saben, se debe a la densidad de los gases atmosféricos. Se calientan hasta la incandescencia. En la atmósfera superior, la densidad es suficiente para calentarlos hasta la incandescencia. Esto crea un rayo de luz cuando el objeto es lo suficientemente grande. Se quema y arroja material incandescente, brillante a su paso. Las estrellas fugaces suelen parecer mucho más cercanas de lo que realmente están. Parecen estar a unos pocos miles de pies de altura en el cielo, pero en realidad ocurren esencialmente en la mesósfera, que está de 76 a 100 kilómetros sobre nuestras cabezas, 50-60 millas. Como también sabes, es la gravedad de la Tierra lo que hace que los meteoritos caigan hacia su superficie. A veces pueden ser desechos espaciales que estaban en órbita alrededor de la Tierra y perdieron suficiente altitud para entrar en la atmósfera. Pero en general, los meteoros ocurren debido al movimiento de la Tierra. A medida que viaja en su órbita alrededor del Sol, cruza corrientes de escombros, por ejemplo, dejados por un cometa o que cruzan en su órbita. Esto es lo que causa las lluvias de meteoros cuando de repente muchos meteoroides lo suficientemente grandes entran juntos en la atmósfera y se vuelven incandescentes debido a la fricción con las moléculas de aire. La fricción, o en el caso de meteoroides un poco más grandes, algo llamado presión de arrastre o choque hidráulico, causa este calentamiento. Entonces, ¿qué es la presión de arrastre? Cuando un cuerpo se mueve a través de un medio fluido, como el aire, comprime el medio frente a él, lo que hace que se ejerza una fuerza de arrastre sobre el cuerpo. En el caso de la entrada atmosférica, conduce a un fuerte calentamiento del aire frente a él. Esto se aplica a los meteoroides de cierto tamaño y aún más a las cápsulas espaciales o transbordadores espaciales cuando regresan a la Tierra. Estaban en el vacío o casi vacío y de repente entran en un medio más denso con aire a su alrededor. A medida que se mueven rápidamente, el aire frente a ellos se comprime repentinamente. Se produce una onda de choque y este aire comprimido se calienta repentinamente debido a la compresión. Este aire caliente fluirá alrededor del objeto y a su vez lo calentará hasta cientos de grados. Es este fenómeno el que calienta los meteoroides y los hace quemar, en lugar de las colisiones por fricción con las moléculas del aire. Sin embargo, depende de su tamaño. Si su tamaño es lo suficientemente grande, de 3 o 4 pulgadas o 10 centímetros de diámetro, la presión del arrastre causa la mayor parte del calentamiento. Cuando son más pequeños que eso, la fricción es la causa principal, porque son demasiado pequeños para causar suficiente compresión de aire frente a ellos. Una aplicación práctica de la comprensión de la presión del arrastre cuando los objetos entran en la atmósfera es el diseño de cápsulas espaciales o transbordadores espaciales. En los primeros años de la exploración espacial, se asumió
que el mejor diseño para un objeto que volviera a entrar en la atmósfera que regresar a la Tierra después de un viaje al espacio sería uno con un perfil afilado y aerodinámico que minimizara la fricción y limitara el aumento de la temperatura, pero se propuso una alternativa contraria a la intuición, un concepto de cuerpo grande y despuntado. Esto es lo que se ve en las cápsulas espaciales que regresan a la Tierra. Tienen forma de conos, son cónicos y presentan su base que es más ancha cuando entran en la atmósfera. Esto se debe a la presión del arrastre. Se tiene en cuenta que dado su tamaño, el principal contribuyente al calentamiento a medida que caen hacia la superficie será la compresión de aire que tienen por delante. En otras palabras, la transformación de su velocidad, su energía cinética en calor. No es la fricción con el aire, es la principal preocupación. Así que la cuestión es cómo optimizar la evacuación de este aire caliente alrededor de la cápsula con una interacción física mínima. Aquí es donde la forma cónica es buena. El aire caliente que fluye alrededor de la cápsula no calienta mucho las paredes, solo la base, debido a que las paredes retroceden. No oponen mucha resistencia al aire. En menor medida, el diseño de los transbordadores espaciales está influenciado por esto. Tienen una nariz grande, no puntiaguda. Por supuesto, aún necesita un escudo térmico hecho de material resistente a temperaturas muy altas en la base despuntada, que estará en contacto directo con el aire comprimido. Pero este diseño resultó ser más eficiente para facilitar la reentrada a la atmósfera. Volviendo a los meteoroides y asteroides que caen a la Tierra, como también sabes, a veces son lo suficientemente grandes como para no desprenderse de toda su materia durante su travesía de la atmósfera. Y así a veces impactan en la superficie. Incluso pueden ser lo suficientemente grandes como para crear un cráter de impacto. Echemos un vistazo a su composición, su tamaño y en algunos casos extremos de la historia de la Tierra, cómo su impacto puede tener un efecto en el planeta en su conjunto. Los meteoritos, los restos de un meteoroide, no son tan comunes. Normalmente se observa que entre media docena y una docena al año caen y se recuperan para su análisis. Seguro que hay muchos más que pasan desapercibidos o caen en los océanos, pero unas pocas docenas de meteoritos al año es casi nada si se compara con los millones de meteoroides que entran en la atmósfera cada día. De estos pocos meteoritos, aún menos son lo suficientemente grandes como para crear un cráter de impacto. La mayoría de las veces no son más grandes que una pequeña piedra y crean un pequeño pozo. Pero el posible cráter y su tamaño cuando llegan a la superficie no solo está determinado por su masa. Un factor más importante es de qué están hechos. La mayoría de las veces, los cráteres de impacto en la Tierra son causados por meteoroides metálicos de hierro.
Echaremos un vistazo a algunos de estos cráteres en un minuto. Estos son más resistentes al cruce de la atmósfera. Tradicionalmente se han distinguido tres categorías de meteoritos. Los meteoritos de hierro son uno de ellos. Están compuestos en gran parte de metal, especialmente hierro y níquel. Luego están los meteoritos rocosos o pedregosos. Estos están hechos de minerales de silicato, lo que significa que a nivel atómico consisten predominantemente en silicio y oxígeno. Y hay una tercera categoría para los meteoritos compuestos, llamada hierro pétreo, que contiene una mezcla de metal y roca. La mayoría de los cráteres de impacto conocidos fueron causados por la primera categoría, meteoritos de hierro, porque el material rocoso se rompe fácilmente en la atmósfera. Esto incluye asteroides o cometas pequeños con una masa de varias toneladas. Se romperán en pedazos más pequeños debido al calentamiento y las ondas de choque. Cada uno de estos pedazos se reducirá a polvo, mientras que los meteoritos de hierro son más sólidos. Todavía perderán gran parte de su masa antes del impacto, pero es posible que algunos materiales permanezcan intactos. Una hipótesis que ha ganado credibilidad en los últimos 10 años es que algunos de los compuestos orgánicos complejos necesarios para la vida en la Tierra podrían haber llegado a través de la caída de meteoritos. No habrían incluido organismos vivos completos, sino grandes fragmentos de ADN y ARN, que son fundamentales para la vida biológica tal como la conocemos. ¿Por qué es esto creíble? En primer lugar, porque los experimentos de laboratorio en condiciones del espacio exterior han demostrado que estos compuestos podrían formarse a través de reacciones químicas en los asteroides. También se ha descubierto que algunos meteoritos muy antiguos, de varios miles de millones de años, que hemos encontrado en la Tierra, contienen agua líquida. Esto no fue una sorpresa. Se cree que gran parte del agua que tenemos en la Tierra llegó a través de bombardeos masivos de asteroides cuando el planeta aún se estaba formando. Más interesante aún, también contienen sustancias orgánicas prebióticas, es decir, algunos de los ingredientes, los bloques de construcción que hacen posible la vida biológica. Entonces, si bien la idea de que los asteroides contribuyeron a la aparición de la vida en la Tierra sonaba como una posibilidad remota hace 2 o 3 décadas, no es tan improbable como parece. Estos compuestos pueden formarse en el espacio y también pueden resistir la entrada a la atmósfera. Como hemos visto, hay un grado de destrucción molecular cuando los meteoroides chocan y se queman, pero los compuestos también pueden dispersarse durante la caída o conservarse dentro de un meteorito. Hay miles de meteoritos en circulación en laboratorios, museos y colecciones privadas, y la mayoría de ellos son bastante pequeños. El más grande conocido es el meteorito Ova y cayó en Namibia, África. Se cree que cayó en algún momento de los últimos 80.000 años.
Su masa se ha estimado en más de 60 toneladas y contiene aproximadamente un 84% de hierro. Ahora tiene un poco de óxido en su superficie debido a la oxidación. La caída de un asteroide tan grande en la Tierra habría causado un daño significativo en teoría, pero tal vez menos de lo que uno podría imaginar en ese caso en particular, porque no se encontró ningún gran cráter de impacto donde cayó. Una explicación podría ser la forma en que cayó. Estas son solo estimaciones, pero debido a su forma, se ha estimado que se desaceleró considerablemente durante su caída. La velocidad de entrada en la atmósfera habría sido típicamente superior a 10 kilómetros por segundo, pero en el momento del impacto habría disminuido la velocidad a solo 320 metros por segundo, es decir, por debajo de la velocidad del sonido. Probablemente se trató de un impacto violento, pero a esta velocidad, y a pesar de su masa, no habría creado una gran excavación. Esto probablemente también explique por qué un meteorito tan grande pudo permanecer en una sola pieza. Se cree que los impactos más violentos en la historia del planeta vieron la desintegración del meteorito o asteroide porque impactaron a una velocidad muy alta y desaparecieron. Su materia estaba dispersa en un gran perímetro y en la atmósfera. En la historia reciente, se cree que un evento de impacto mucho mayor fue el evento Tunguska, una explosión que sigue siendo algo misteriosa que ocurrió en el este de Siberia en 1908. No se encontró ningún cráter de impacto, probablemente porque el meteorito habría sido pedregoso y se habría desintegrado a una altitud de 5 a 10 kilómetros en el aire. Eso habría sido suficiente para generar una onda de choque masiva que arrasó el bosque en un área de 800 millas cuadradas, destruyendo 80 millones de árboles. En ese caso, el meteorito habría tenido un tamaño de 50 a 60 metros. Debido a que sucedió hace poco más de un siglo, el evento Tunguska es el evento de impacto más grande registrado en la historia. Impactos mucho mayores ocurrieron en tiempos prehistóricos. El cráter de impacto más grande conocido en la Tierra se encuentra en Sudáfrica. Se llama cráter Vredefort y se estima que tiene 2.000 millones de años. Tiene 100 millas de ancho y se cree que el asteroide que impactó debe haber sido de 10 a 15 kilómetros de diámetro. Como es bien sabido, se estima que el impacto de asteroide causó, o al menos contribuyó, a la extinción de la mayoría de los dinosaurios hace millones de años, a finales del Cretácico. Este impacto en Sudáfrica es mucho más antiguo, hace 2.000 millones de años. La vida en la Tierra habría estado ligada solo al océano y los organismos eran pequeños, pero un impacto de esa magnitud probablemente tuvo consecuencias catastróficas en todo el planeta debido a la onda de choque inicial y luego a la tremenda cantidad de polvo arrojado a la atmósfera, cambiando el clima durante meses o años. Se espera que un objeto de más de 1 kilómetro de diámetro
pueda tener un impacto global, y el que cayó en el cráter Vredefort tenía menos de 10 veces ese diámetro. El segundo cráter de impacto más grande conocido es el cráter Chicxulub en México, en la península de Yucatán. Este es mucho más joven, hace 66 millones de años, y es el principal sospechoso de la extinción de los dinosaurios no aviares, es decir, todos los dinosaurios menos las aves, y también del 75% de todas las especies al final del período Cretácico. En ese momento la península de Yucatán estaba bajo un mar poco profundo. No estaba elevada como hoy, así que ahora el cráter está parcialmente en tierra y parcialmente bajo el agua. Pero en aquel entonces, el asteroide impactó en el lecho marino, a diferencia de hace 2 millones de años. La Tierra al final del Cretácico estaba repleta de vida terrestre. Había bosques gigantes y todo tipo de plantas y especies, animales, que fueron los antepasados de las especies modernas. Así que las consecuencias sobre la vida en el caso de ese impacto fueron probablemente mucho peores que el que ocurrió hace 2.000 millones de años. Primero porque el impacto en sí, que habría enviado una salpicadura de roca y escombros al espacio, y a su regreso a la Tierra, estos escombros en llamas habrían quemado gran parte del planeta. Y luego, debido a una nube de polvo que debe haber envuelto la Tierra durante años, bloqueando la luz solar, causando el descenso de las temperaturas e interrumpiendo las cadenas alimentarias. Ahora bien, dicho esto, ¿deberíamos preocuparnos por un evento tan catastrófico? Probablemente no. Si bien todavía es posible, estadísticamente la probabilidad de que suceda durante nuestra vida o la vida de nuestros hijos es cercana a cero. Hay preocupaciones más serias y apremiantes de las que preocuparse. Por muy destructivo que pueda ser el impacto de un asteroide, en realidad no podría acabar con la vida en la Tierra. La vida es muy diversa, existe en todas partes, incluso en las profundidades de los océanos donde no necesitan luz solar. Podría encontrar una manera de adaptarse y volver. Además, a medida que el sistema solar envejece, la cantidad de escombros de grandes asteroides que vuelan en órbitas que pueden cruzar la nuestra ha disminuido significativamente. Todos los cráteres de impacto muy grandes también son muy antiguos. El gran cráter de impacto más joven de la Tierra, es decir, de varios kilómetros de diámetro, se encuentra en Tayikistán, en Asia Central, y ya tiene 5 millones de años. Ahora que ya hemos visto los materiales y meteoritos que caen en la Tierra, dejemos nuestra atmósfera y vayamos de donde vienen, o a los lugares donde se pueden encontrar los asteroides. La definición oficial de un asteroide es que es un planeta menor del sistema solar interior. Se llaman planetas menores porque la única diferencia con los planetas es su tamaño. Los asteroides son más pequeños. Obviamente hay cuerpos similares fuera del sistema solar. Sistema solar interior significa todo lo que está contenido entre el Sol y el cinturón de asteroides, una gran región del sistema solar ubicada entre Marte y Júpiter.
pero más allá del último planeta del sistema, Neptuno. Hay otro cinturón más grande, el cinturón de Kuiper, que contiene millones de cuerpos que también podrían llamarse asteroides. La única diferencia con los asteroides del cinturón de asteroides es su ubicación. Echemos un vistazo a los millones de cuerpos que flotan en el cinturón de asteroides. Algunos son bastante grandes, pero la mayoría van desde unos pocos centímetros hasta unos pocos metros como máximo. El cinturón de asteroides se encuentra a 2 o 4 unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, por lo que está de 2 a 4 veces más lejos del Sol que nosotros, en donde se encuentran la mayoría de los cuerpos independientes de ese tamaño en el sistema solar. ¿Por qué ahí en lugar de estar dispersos por todas partes? La hipótesis principal basada en modelos de formación del sistema solar es que estos asteroides son los restos destrozados de planetesimales, que son cuerpos que aparecieron cuando el Sol se estaba formando por acreción de materia, el polvo que formó el disco en las primeras etapas del sistema solar. Todos los planetas del sistema serían el producto de esta acreción, absorbiendo a todos los demás cuerpos en y alrededor de sus órbitas a través de colisiones y atrayéndolos debido a la gravitación. En realidad, como hemos visto anteriormente, este proceso de acreción nunca terminó por completo. Hablamos de cómo la Tierra sigue ganando miles de toneladas de materia cada año, debido a los meteoroides que entran en la atmósfera. Pero ahora el fenómeno es marginal en comparación con lo que era hace miles de millones de años. Algunos de estos cuerpos fueron convertidos en satélites por planetas, pero la mayoría fueron tragados. Sin embargo, no todos los planetesimales terminaron convirtiéndose en planetas. Algunos fueron absorbidos por planetesimales más grandes y otros fueron expulsados del sistema, o al menos del sistema solar exterior, por la influencia gravitacional de otros planetas, especialmente Júpiter. Cuando Júpiter creció y se acercó a su masa actual, convirtiéndose por mucho en el planeta más masivo del sistema, su influencia expulsó más del 99% de los planetesimales del cinturón. Ningún planeta o cuerpo lo suficientemente grande podría formarse en esta órbita entre Marte y Júpiter. Todavía había colisiones, pero nunca se formó un cuerpo lo suficientemente grande como para absorber a los demás. En ese modelo, se cree que muchos objetos del cinturón entraron en resonancia orbital con Júpiter. Si tienes curiosidad sobre la resonancia orbital, te cuento más sobre este fenómeno en la historia de las lunas de Júpiter. Esto habría sido lo que llevó a su expulsión del sistema solar interior. Otro modelo también sugiere que algunos de los asteroides que ahora están en el cinturón podrían haber sido capturados del cinturón de asteroides exterior más allá de Neptuno, el cinturón de Kuiper, y arrastrados entre Marte y Júpiter. Así que ahora habría una mezcla de cuerpos planetesimales que se formaron ahí y que nunca llegaron a ser más grandes que los planetas enanos. Por ejemplo, Ceres, el asteroide más grande del cinturón,
era lo suficientemente grande como para volverse redondo y diferenciarse, es decir, los elementos más pesados de los que estaba hecho, metal, migraban a su núcleo, y los elementos más ligeros, como la roca o el agua, se envolvían alrededor del núcleo. Se cree que Ceres se formó en el cinturón de asteroides, pero esto no es 100% seguro. También podría haber sido uno de estos cuerpos atraídos desde el cinturón exterior. Los asteroides más pequeños serían en su mayoría los restos de planetesimales destrozados que no chocaron con otros para crecer más, permanecieron pequeños o fueron destrozados por colisiones. En cualquier caso, no debemos imaginar el cinturón de asteroides como uno de esos campos de asteroides que a veces vemos en las películas de ciencia ficción, donde las naves espaciales tienen que hacer slalom entre rocas flotantes. Este tipo de entorno no existe en el cinturón de asteroides. Para encontrar algo similar, tendríamos que ir al interior de los anillos de Saturno, por ejemplo, donde hay suficiente densidad de rocas flotantes y hielo. Podríamos cruzar el cinturón de asteroides sin ni siquiera darnos cuenta, porque está muy vacío. Hay millones de asteroides y alrededor de 1 millón han sido identificados. Son mucho más comunes ahí que en cualquier otra parte del sistema solar interior, pero están dispersos en un área tan vasta que pueden tener millones de millas entre ellos. Visualmente, el cinturón no es denso en absoluto. Alrededor de 1 a 2 millones de asteroides tendrían más de 1 kilómetro de diámetro, y habría millones más pequeños que eso. 200 asteroides tienen más de 100 kilómetros. Estos han sido nombrados y algunos de ellos han sido explorados por sondas. Ahora, a la escala de la masa del sistema solar, el cinturón de asteroides no es realmente mucho, es casi insignificante. Si juntáramos todos los asteroides, obtendríamos solo el 3% de la masa de la Luna, y un solo cuerpo, Ceres, representa el 40% de la masa del cinturón. Ya hemos explorado Ceres en otras historias, así que no nos detendremos ahí esta noche, pero es el único cuerpo del cinturón lo suficientemente grande como para ser redondo. Los que siguen se clasifican por masa, al igual que Vesta o Palas. Son irregulares porque son demasiado pequeñas para que su presión interna haga que sus componentes se derritan, y nunca tomaron una forma redonda. Las superficies de Vesta y Palas muestran que colisionaron con otros asteroides en el pasado, como lo demuestran sus cráteres. Aunque las colisiones todavía pueden ocurrir en el cinturón de asteroides hoy en día, se han convertido en eventos raros. Debido a las grandes distancias entre los asteroides, las colisiones se han vuelto improbables y la mayoría de las veces, excepto cuando involucran a Ceres o Vesta, no conducirán a la acreción. Estos cuerpos son relativamente pequeños y no tienen mucha atracción gravitatoria, por lo que es más probable que rompan los asteroides en pedazos más pequeños. Sin embargo, no todos los asteroides se encuentran en el cinturón de asteroides. Hay otras ubicaciones. En primer lugar, están los asteroides llamados troyanos. Comparten su órbita con un planeta o luna más grande, pero no chocan con él, porque han alcanzado puntos de equilibrio y estabilidad
que los hacen orbitar siempre a la misma distancia, por delante o por detrás del cuerpo más grande. Júpiter tiene muchos de estos troyanos. Se cree que existen más de 1 millón de más de 1 kilómetro en la órbita de Júpiter. A menos que ocurra una perturbación debido a otro cuerpo, no chocarán con Júpiter, porque siempre mantienen la misma distancia. Están colocados en dos grupos, uno delante y otro detrás de Júpiter. Marte tiene 9 troyanos identificados y la Tierra tiene 2. El más grande tiene 1.2 kilómetros de ancho y fue descubierto en el 2020. El otro fue descubierto en el 2010. Ambos son descubrimientos recientes y el segundo tiene 300 metros, casi 1000 pies de diámetro. Ambos están cientos de veces más distantes que la Luna. Podrían ser menos costosos de alcanzar en términos de energía, porque están en la misma órbita que nuestro planeta, por definición. Son pequeños, pero un día en el futuro lejano podrían ser una valiosa fuente de elementos raros que están técnicamente presentes en la Tierra, pero a los que es muy difícil acceder. Por ejemplo, el iridio, un elemento metálico muy denso. Hay iridio en la Tierra, pero debido a su densidad, se hundió principalmente en el núcleo del planeta después de su formación. Estos asteroides pueden tener una composición similar a la Tierra, roca y metal, pero dado que son mucho más pequeños, podría ser más fácil acceder a estos elementos raros en ellos. Más allá del cinturón de asteroides y los troyanos, también hay un número menor de asteroides en órbitas que pasan cerca de los planetas. Al día de hoy, si tomamos la Tierra como ejemplo, se han identificado casi 30.000 asteroides cercanos a la Tierra. Estos son los que más se observan por el posible peligro que representan. Sus órbitas suelen ser inestables porque están perturbadas por la órbita de la Tierra. La mayoría de las veces, esto resultará en su expulsión del sistema solar o una colisión con el Sol, un planeta u otro cuerpo. Por supuesto, es extremadamente improbable que ocurra una colisión cada vez que completan una órbita, pero dados millones de años y millones de órbitas, eventualmente sucederá. Por esa razón, estos asteroides cercanos a la Tierra sobreviven en su órbita durante solo unos pocos millones de años. Todavía hay miles de ellos, porque siguen llegando. Se cree que generalmente provienen del cinturón de asteroides. La resonancia orbital con Júpiter les hace migrar hacia el sistema solar interior más cercano al Sol, donde se acercan más a los planetas terrestres como Marte, la Tierra o Venus. También se cree que un pequeño número de objetos cercanos a la Tierra son cometas extintos, que no pueden producir una cola, porque los elementos que produjeron la cola se han consumido todos. Como podemos ver, hay una gran variedad de asteroides, y la diferencia de las órbitas de los planetas que se han mantenido bastante estables durante miles de millones de años. Estos asteroides están sujetos a diversas influencias que pueden hacer que cambien de posición dentro y fuera del sistema solar. Estos cuerpos celestes transitan y viajan, y ahora sabemos que pueden moverse entre sistemas estelares. Hablaremos de Oumuamua,
un objeto que llamó mucho la atención en los últimos años por su forma y origen. Es probable que sea extrasolar. La forma es alargada, como un cigarro, y mide entre 100 y 1000 metros. Oumuamua es un nombre hawaiano porque fue detectado desde un observatorio en Hawái. Mencioné antes que los objetos, los asteroides, pueden ser expulsados del sistema solar. Hablamos de esto cuando hablamos de la influencia de Júpiter. Pero esto no los hace desaparecer, por supuesto. Si abandonan nuestro sistema, viajan al espacio y finalmente podrán llegar a otro sistema estelar, a pesar de que el espacio dentro de la galaxia, como el nuestro, está en su mayor parte vacío. Los sistemas estelares están muy distantes unos de otros. Normalmente, la distancia que tiene que expresarse en años luz, pero estadísticamente, los objetos expulsados terminarán cruzando en el camino de otros sistemas, que pueden incluir planetas. Sabemos que algunos planetas no están ligados, ya no están ligados a una estrella, y viajan solos en el espacio. Oumuamua no es muy grande en comparación con los asteroides comunes de nuestro sistema. Vimos antes que más de 1 millón de asteroides en el cinturón de asteroides podría tener más de 3000 pies, y Oumuamua apenas entra en esta categoría. Por lo que reveló su origen es que no viajó en una órbita ligada al Sol. Entró en el sistema en una trayectoria y con una velocidad inicial que impidió ser capturado. Esto significaba que cruzaría nuestro sistema solar y luego continuaría su viaje. Cuando se observó por primera vez, estaba a solo 0.2 unidades astronómicas de distancia de la Tierra, lo que está bastante cerca a la escala del sistema, solo 85 veces más lejos que la Luna. Cuando fue avistado, ya se alejaba del Sol. Otra cosa que llamó la atención fue que cuando se acercó al Sol, exhibió una aceleración que no se debió a la gravitación del Sol. Esto era raro. Podría haber sugerido que producía su propio empuje, pero esto no era inexplicable por los fenómenos naturales. El Sol puede tener influencia sobre otros cuerpos más allá de su gravitación. Puede provocar la desgasificación, de la que hablaremos cuando cubramos los cometas, o puede alejar cosas debido a la presión de la radiación. Por supuesto, entre la forma de Oumuamua, su origen extrasolar y su trayectoria y aceleración, planteó la cuestión de una posible tecnología alienígena. ¿Podría ser una nave interestelar? Aunque esa sería una forma extraña, y su superficie parece roja y similar a los objetos naturales del sistema solar exterior. Por lo tanto, parece un cuerpo natural, a pesar de su forma inusual. Un pequeño número de astrónomos sugirieron que Oumuamua podría ser un producto de tecnología alienígena. No afirmaron definitivamente que este fuera el caso, pero señalaron que el fenómeno era lo suficientemente inusual y difícil de explicar como para justificar la atención. La mayoría cree que es un objeto natural y hay varias hipótesis sobre cómo se formó. Podría ser un remanente de un exoplaneta desintegrado,
un cometa fuera del sistema solar o un trozo de un exoplaneta de más allá de nuestro sistema solar. Pero es cierto que es probable que este objeto particularmente extraño siga llamando la atención en los próximos años, ya que todavía se encuentra dentro del sistema solar. Ahora hablemos de un tipo particular de cuerpo que es similar a los asteroides, pero con algunas características distintas: los cometas. Al día de hoy, hay más de 4.000 cometas conocidos en el sistema solar. Su diferencia más obvia con los asteroides es que a veces se pueden ver desde la Tierra a simple vista, porque crean una cola larga y luminosa a su paso. ¿Por qué? ¿Y cómo funcionan los cometas en general? El centro, el núcleo de un cometa, apenas se distingue de un asteroide. Es una colección suelta de hielo aglomerado, polvo y roca. El término hielo aquí no solo se refiere al hielo de agua como en la Tierra. En astronomía, hielo es el término para los compuestos que a menudo se encuentran sólidos en el espacio debido a la baja temperatura, pero que son volátiles. Se pueden vaporizar fácilmente. Puede ser agua, pero los hielos astronómicos también incluyen dióxido de carbono, nitrógeno, amoníaco, metano, dióxido de azufre y otros. Todo esto está contenido dentro del núcleo de un cometa. Algunos cometas son pequeños y miden unos pocos cientos de metros de diámetro. Otros son gigantes y miden decenas de kilómetros o millas. Como todo en el sistema solar, los cometas siguen una órbita, pero esta órbita es muy elíptica y excéntrica. En lugar de girar alrededor del Sol, casi siempre a la misma distancia, como la Tierra, por ejemplo, la Tierra no tiene una órbita perfectamente circular. Como sabes, en algunas épocas del año se acerca un poco más y se aleja un poco del Sol, pero la diferencia de distancia es comparativamente muy pequeña, mientras que los cometas pueden estar 10 o 100 veces más lejos del Sol cuando alcanza su punto más excéntrico que cuando están en su punto menos excéntrico. Veremos más adelante que el tipo de órbitas que tienen y la frecuencia de sus retornos cerca del Sol depende mucho de dónde provengan. Pero la gran especificidad que tienen es que cuando se acercan al Sol, siguiendo su órbita, la radiación solar y el viento solar calientan los hielos que contienen. Debido a que son volátiles, se separan del núcleo, son liberados. Este es el fenómeno llamado desgasificación. Estos gases, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, también llevan consigo el polvo y generan una especie de atmósfera alrededor del núcleo. Esta atmósfera se llama coma y se refleja suficiente luz solar para ser visible desde lejos. Esta coma no está ligada por gravitación al núcleo, porque el núcleo no es lo suficientemente masivo para eso. Por lo tanto, puede estirarse visiblemente detrás del núcleo, a largas distancias, hasta 15 veces el diámetro de la Tierra. Desaparece rápidamente si no se renovara por el efecto continuo de la proximidad del Sol. Estos son básicamente elementos volátiles expulsados del núcleo del cometa. Los polvos de coma
aparecen cuando el cometa ha pasado cerca del Sol y comienza a alejarse en su órbita excéntrica. Una vez que está lo suficientemente lejos como para que los hielos dejen de desgasificarse, la coma desaparece y el núcleo vuelve a tener la apariencia de un asteroide regular que continuará en su órbita y permanecerá sin coma durante años o hasta cientos de años, dependiendo de cuánto tiempo tarde en regresar cerca del Sol en la órbita particular del cometa. Pero la parte más visible de un cometa que pasa lo suficientemente cerca del Sol no es esta coma, en realidad, es la cola. La cola es una segunda sección de gas y polvo del núcleo que es expulsada de la coma por la presión ligera del Sol y el viento solar. Una corriente de partículas diminutas que el Sol emite constantemente. Por lo general, la cola será aún más larga y visible que la coma. Puede extenderse más allá de una unidad astronómica, más que la distancia entre el Sol y la Tierra. Esta cola es típicamente con la que nos imaginamos los cometas. Como los cometas consumen parte de su materia para producir su coma, y su cola cada vez que pasa cerca del Sol, tienen una fecha de caducidad. El núcleo terminará agotado una vez que ya no pueda desgasificarse y seguirá girando alrededor del Sol hasta que cambie de órbita, pero como un asteroide cometa, un cometa muerto. El sistema solar ha existido durante miles de millones de años y sin embargo todavía hay cometas activos. Entonces, ¿cómo es eso posible? Deberían haber muerto hace mucho tiempo. Esto es posible porque hay una reserva gigante de cometas potenciales más allá de la órbita de Neptuno, en el cinturón de Kuiper, y aún más allá, en una nube esférica de cuerpos helados que se extiende más allá del cinturón de Kuiper, llamada nube de Oort. Se cree que estos potenciales núcleos de cometas pueden ponerse en movimiento en el cinturón de Kuiper por la influencia de los planetas y en la nube de Oort por perturbaciones gravitacionales a escala de la galaxia, por ejemplo, el paso de otras estrellas. Si su órbita se modifica o los acerca lo suficientemente al Sol como para comenzar a desgasificarse, se convierten en cometas. Entonces, dependiendo de dónde se originen, hay cometas de periodo corto que necesitan algunas décadas para completar una órbita y cometas de periodo largo que necesitan mucho más tiempo. Se estima que el reservorio de cuerpos similares a cometas en la nube de Oort es de 1 billón. Esta es la razón por la que, con solo unos pocos miles de cometas activos en un momento dado, nunca agotaremos este stock de objetos potenciales. El sistema solar desaparecerá mucho antes. La forma en que funcionan los cometas ha sido estudiada y bastante bien entendida durante décadas. Más recientemente, las sondas los han visitado, lo que fue todo un logro dada su velocidad y pequeño tamaño. Una sonda llamada Deep Impact, enviada por la NASA, excavó un cráter en un cometa llamado Tempel 1 y lo fotografió para estudiar su interior. Otra sonda, Rosetta, enviada por la Agencia Espacial Europea, fue la primera en aterrizar en un cometa
y enviar información desde ahí. No todos los cometas permanecen unidos al sistema solar. Como mencioné anteriormente, hay objetos que pueden viajar entre las estrellas. Esto sucede si la trayectoria de un nuevo cometa no le permite formar una órbita alrededor de la cual seguirá viajando. Estos se llaman cometas hiperbólicos. Después de un paso cerca del Sol, son expulsados del sistema y pueden o no llegar a otro sistema algún día, donde desplegarán su cola nuevamente si se acercan lo suficiente a otra estrella. Algunos de los cometas más famosos y esperados incluyen el cometa Halley. Lleva el nombre de Edmund Halley, el editor y amigo de Isaac Newton. Usando el trabajo de Newton, se dio cuenta de que los cometas avistados en 1531, 1607 y que reaparecieron en 1682 eran en realidad el mismo cuerpo, no tres cuerpos diferentes. Calculando su retorno y teniendo en cuenta las perturbaciones que sufriría el cometa debido a la gravitación de los planetas, pronosticó que el cometa reaparecería en el cielo en 1758. De hecho, reapareció en diciembre de 1758. El cometa tiene un periodo de 75 a 76 años. Varía ligeramente cada vez debido al efecto de los planetas más masivos del sistema, como Júpiter o Saturno. El último paso visible del cometa Halley fue en 1986 y se espera que regrese a mediados del 2061. Este cometa también fue el primero en ser observado en detalle por una nave espacial durante su visita al sistema solar interior en 1986. Muchas hipótesis sobre el funcionamiento de los cometas se validaron gracias a estas observaciones, especialmente la predicción de que el núcleo del cometa estaría compuesto por una mezcla de roca, hielo y polvo de la que hablamos antes. Bola de nieve sucia fue el nombre que se le dio a la hipótesis de que los cometas estaban hechos de tales elementos, y fue la desgasificación la que liberó la coma y la cola. Cuando este cometa no está en el sistema solar interior, regresa al cinturón de Kuiper, va más allá de la órbita de Neptuno a una distancia de 35 unidades astronómicas, aproximadamente la distancia de Plutón al Sol. Alcanza su punto más alejado del Sol, este punto se llama afelio, y luego comienza a regresar. En total se tarda unos 75 años en completar una órbita. Los cometas se clasifican como de periodo corto cuando su periodo orbital es inferior a 200 años, por lo que Halley es un cometa de periodo corto. Por encima de los 200 años, hay cometas de periodo largo. Un ejemplo famoso de un cometa de periodo largo es el Hale-Bopp, que se hizo visible en la década de 1990 y fue uno de los más brillantes vistos durante décadas. El Hale-Bopp tiene un periodo orbital de 2500 años, por lo que no hace falta decir que no estaremos vivos para volver a verlo. Su afelio, el punto más alejado del Sol, está a 370 unidades astronómicas, es decir, 10 veces más lejos que el cometa Halley. Tiene una órbita mucho más larga y proviene de la nube de Oort. Permaneció visible durante 18 meses
en la década de 1990, por lo que tenemos muchas fotografías que muestran muy bien la coma y la cola. A partir del 2022, Hale-Bopp ya ha cruzado la órbita de Neptuno e incluso la de Plutón. Está viajando al cinturón de Kuiper y seguirá alejándose de nosotros durante más de 1000 años antes de comenzar su viaje de regreso. Después de siglos pasados en el silencio y en la oscuridad del espacio, donde el Sol es solo un pequeño punto en el horizonte. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje esta noche, pero pronto volveré con otra historia. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a descubrir y aprender más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir. O si aún no tienes sueño, puedes elegir otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.